La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes, y el tema educativo siempre es muy importante, quizás uno de los más importantes en la agenda y en el progreso de los países. Nos acompaña la licenciada Yajaira Sosa Machado. Ella es abogada, una formación con muchas maestrías, con mucha experiencia, y actualmente es directora ejecutiva de una institución muy conocida en el país que ha laborado durante décadas a favor de la calidad de la educación, que es Educa. Buenos días, Yajaira. Bienvenida. Buenos días, amor. Gracias. Bienvenida al programa. Gracias. Yajaira, hay muchos temas, pero ha estado sobre el tapete la discusión de la fusión del Ministerio de Educación Superior con el Ministerio de Educación. Ha habido voces a favor, voces en contra. Lo cierto es que todavía no se ha podido, hay tantas opiniones que no se ha logrado todavía un consenso. Educa tiene una posición en relación a esa fusión. Sí, claro que sí. Educa realmente, como usted resaltó, aboga por la calidad de los aprendizajes, porque podamos tener una educación de calidad en los centros, tanto públicos como privados, en nuestro país. Y ciertamente cuando vemos el tema de la necesidad de reformular el sistema y de actualizar el sistema educativo de manera integral, es una de las solicitudes o de las peticiones que realmente por la que se ha abogado hace ya varios años. Ciertamente la ley de educación merece ser revisada, merece ser actualizada de acuerdo a las nuevas tendencias y a las prácticas que se han probado que funcionan, adaptadas a nuestro país. Ya el hecho de que sea un ministerio o que sean dos, realmente no es parte de la conversación de Educa en este momento, entendiendo que una reorganización administrativa no es que dicta necesariamente la calidad o cómo el sistema educativo va a apoyar esos aprendizajes de forma que nuestros niños y niñas puedan recibir una educación de calidad. Licenciada, recientemente ustedes hicieron una publicación muy interesante sobre reflexiones, qué es lo que está pasando en otros países. Primero abordaron el tema de las competencias tecnológicas y luego de la prohibición de teléfonos móviles en centros educativos y los puntos de reflexión en la República Dominicana. Si pueden compartir con nosotros y con el teleauditorio algunas de las conclusiones a las que ustedes llegaron y de las reflexiones de este tema. Claro, realmente el incorporar tecnología a la educación es una tendencia que ya lleva varios años y que realmente busca esa simplificación o esa ayuda pedagógica tanto al docente como forma de planificación y facilitar esa planificación en el aula, como para los estudiantes y desarrollar esas tecnologías, esas competencias digitales que realmente te demanda el mundo actual, además de hacer las clases como más interactivas, más divertidas para captar su atención. Y lo que hemos visto los últimos meses, tal vez años, es que esos países desarrollados, esas economías desarrolladas han vuelto a lo básico, han vuelto al lápiz y el papel, han vuelto a los libros de texto. Y de hecho, para poder hacer frente a posibles problemas éticos con uso de inteligencia artificial generativa, han vuelto a las exposiciones orales en las clases para probar, sí, para probar los conocimientos. Nuestro país se ha sumado a la tendencia. Bueno, y hay recomendaciones que hace la UNESCO, que ha probado cuánto significa en cuanto a distracción el uso de dispositivos en el aula, el uso de teléfonos celulares en el aula, y así hay diferentes países que lo han regulado. Nuestro país tiene una consulta abierta con respecto al regular los teléfonos celulares en el aula, tanto por parte de los estudiantes como de los docentes. Y ciertamente entendemos que sí, que un celular en el aula puede ser un factor de distracción que debemos regular. Muchísimo. Pero el asunto está que cuando tú vas al campo, cuando tú vas a los diferentes centros, sobre todo en zonas vulnerables, tú te das cuenta de que la única forma que tienen de llegar a esos recursos tecnológicos es a través de esos dispositivos personales.
en cuanto a que el centro no cuenta necesariamente con conectividad o no cuenta con dispositivos propios del centro para que puedan hacer las clases y demás. Y el punto que nosotros traemos a la discusión es de que tomemos medidas o regulemos de forma que no aumente las brechas, porque ciertamente los más perjudicados son esos estudiantes en centros en zonas vulnerables que tal vez no cuentan con tantos recursos provistos por el mismo centro, a diferencia de otras localidades o de otros estamentos que sí cuentan con ellos. Entonces la idea es que podamos tener los recursos de forma que puedan desarrollar las competencias digitales, pero de manera regulada, que pueda preverse esa distracción que genera o que pudiera generar el dispositivo en el aula. Pero realmente eso merece como que se tome una decisión o que hay que ventilarlo tanto, porque si se sabe desde ya que distrae y que es dañino, ¿cuál ha sido la actitud, por ejemplo, de los centros educativos privados al respecto? No, por lo general los centros educativos privados no esperaron no lo permiten. Esa directriz, simplemente Punto. Exacto, no lo permiten. Pero sí tienen, los centros privados más grandes, porque tenemos centros privados que son pequeños, lo que pasa es que uno piensa siempre en los más grandes. Pero sí te proveen a los estudiantes esos laboratorios ya equipados y demás con los equipos que ayudan a desarrollar esa competencia digital que realmente el mundo demanda, porque ciertamente estamos viviendo un momento, una coyuntura en que la economía se va cada vez más digitalizando. Entonces, esa es como la diferencia que planteamos. El que se pueda desarrollar esa competencia, ciertamente sí, sin dar mucha vuelta, tú puedes estudiar, tú puedes verlo. Una alternativa pudiera ser esa prohibición de esas redes sociales, que los dispositivos no tengan redes sociales, sino que se utilicen de manera didáctica únicamente. O sea, es buscar la alternativa de cómo pudiera hacerse como un recurso didáctico propiamente dicho. Pero cuando uno ve situaciones, Yajaira, como por ejemplo, en un reciente congreso del ADP, uno de los puntos que salió a colación es que los maestros dicen que no tienen control de los estudiantes, que eso es una anarquía porque no hay manera de aplicarle sanciones a los estudiantes. Entonces, y las agresiones continuas. Exactamente. Entonces, ¿cómo manejando cuando tenemos un tema ya de calidad de la educación y además de eso de una especie de laissez-faire en el aula? Claro, y se ha demandado también por cierto tiempo de que esa autonomía o ese poder de decisión debe partir del centro, porque cada centro tiene su particularidad, cada docente conoce la particularidad de sus estudiantes y nosotros como Educa participamos del Consejo Nacional de Educación y ha sido un tema recurrente por otro de los participantes o por otros de los participantes en plural, el que se revise ese manual de convivencia en los centros, porque son disposiciones del 2013 que fueron modificados hace unos años y ciertamente limitan un poco ese accionar que pudieran tener los centros y los docentes para hacer cumplir algunos requisitos o requerimientos en cuanto a disciplina en el aula y demás. Y fueron disposiciones que se dictaron tomando en consideración el interés superior del niño, pero ciertamente limitan ese rango de acción, como se puede responder ante faltas de disciplina y demás en el aula. Entendemos que como decía, o sea, que de manera que no se violente la ley, sí pudieran ser revisadas. Yo me eduqué, me alfabeticé con monja y ahí realmente no había mucho poder de uno negociar o dialogar, pero ciertamente se aprendía y se respetaban unas directrices en el aula que la dictaba el docente apoyado por el equipo de gestión del centro. Con tu permiso, Lomar Estelenta, nos vamos a una breve pausa comercial. Volvemos en unos minutos con la directora ejecutiva de Educa.
Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana estamos conversando con la licenciada Yajaira Sosa Machado. Ella es la directora ejecutiva de Educa, una entidad comprometida con la calidad de la educación en la República Dominicana, que debe sufrir muchísimo cada vez que hace evaluaciones. Licenciada Sosa, ¿cuáles son la planificación que ustedes tienen de acciones para este 2026? Ya estamos casi, bueno, ya ha pasado un trimestre. ¿Qué se puede esperar de los trabajos que ustedes presentarán y del acompañamiento a todo el sistema educativo dominicano en este año? El tema del proyecto de ley de educación o de relanzamiento del sistema educativo es un tema que nos ocupa gran parte del año y en el cual Educa está especialmente interesado, sobre todo en que podamos lograr esas mejores prácticas que sean plasmados en el proyecto de ley. Educa realiza cada 2 semanas webinars que son gratuitos, de forma que se trate o que se pueda desarrollar un tema de relevancia que pueda ser aprovechado tanto por docentes como por el personal administrativo en los centros, entendiendo que el apoyo a esa capacitación docente es importante. ¿Y cómo se hace para que la gente se entusiasme y participe? ¿Le llega una notificación? Bueno, sí, nosotros tenemos una lista de distribución que le llega por correo electrónico, pero de la misma forma por nuestras redes sociales pueden enterarse tanto de la fecha como del tema que se va a tratar una semana determinada. Estos temas de incidencia, de poner sobre el tapete o traer a la discusión aspectos relevantes que deben ser considerados para políticas públicas es una parte importante también de nuestra función y de nuestra planificación en este año, además de hacer investigación que traiga recomendaciones sobre aspectos que necesiten tener una especial atención. Del mismo modo, Educa organiza todos los años el Congreso Internacional de Educación Aprendo, en la cual de manera masiva se capacitan docentes, tanto del sector público como del sector privado, y se trae a la discusión un tema relevante de los que el MINER ha priorizado para cada año, y a final de año entonces tenemos esa capacitación con módulos virtuales y presenciales. Es un poco el trabajo que hemos hecho. Yajaira, Radamés Mejía es una persona muy conocida en el ámbito educativo, fue vicerrector en la Pucamaima. Yo recuerdo que una vez alguien dijo, un economista, que el día que se pusieron Radamés Mejía en educación, la cosa cambiaría. Un verdadero maestro. Un verdadero maestro. O sea, ¿cuáles son las reflexiones que él tiene en términos de la teoría del cambio? Es un tema que ha surgido a raíz de la revisión de los 10 años de Pacto Educativo y que viendo distintas instituciones que ha pasado con ese pacto, con esos compromisos que la sociedad completa asumió, tanto a nivel político como de gremios, sociedad civil, para la mejora de la educación, de los aprendizajes, y que realmente a 10 años se ha avanzado bastante en cobertura, pero no se ha avanzado en calidad de los aprendizajes. En una de esas sesiones de trabajo, el profesor Mejía propuso redefinirlo todo y hacer una teoría de cambio que marque ciertamente ese punto de inflexión y que pueda ver a futuro qué queremos lograr o cómo debemos trabajar para lograr esas metas que no se han logrado al día de hoy, sobre todo en temas de aprendizajes. Esa teoría de cambio plantea que debemos trabajar teniendo de centro al estudiante, pero el centro educativo como protagonista de ese aprendizaje. Que se cambie la centralización que tenemos hoy en cuanto a planificación, en cuanto a uso de recursos y demás, que todo parte de sede y va entonces permeando a través de la regional, de los distritos, y ya cuando llega al centro, el mismo docente no tiene tal vez esa flexibilidad o esa libertad, y que podamos entonces de manera democrática y hasta ajustado a cada realidad poder trabajar partiendo de esa aula y de ese centro docente en específico. ¿Pero sería como un pacto educativo, otro pacto educativo o una modificación del actual pacto educativo?
Realmente no es un pacto nuevo, no es una modificación de lo que existe, sino que, como sabemos, el pacto educativo tenía en principio fecha de hasta el 2030, o sea, es un periodo que cubría hasta el año 2030. Ahora se ha planteado hasta el año 2034 para incluir el plan decenal, el plan Horizonte 2034. Y es ver esas acciones que pudieran integrarse con lo que se ha trabajado, pero a futuro. Estamos en el año 2026, queda poco tiempo para finalizar, digamos, esa primera etapa del pacto, y es trabajar con estas nuevas estrategias. Es como incluir o incorporar estrategias nuevas, de manera que podamos probar o funcionar otras teorías, otra forma de hacer esas políticas educativas. Y todo esto se puede hacer con el personal docente que tenemos en República Dominicana. Porque yo he escuchado de gente que sabe que han planteado contratar a profesores colombianos, profesores españoles, profesores cubanos, venezolanos, porque realmente la materia prima aparentemente no es la mejor para producir una mejoría en la calidad de la educación. Entre lo que se plantea también incluye esa capacitación docente, ese trabajo de manera intensiva con estas nuevas tendencias en educación con los docentes. Y adicionalmente, y ya como parte de otra estrategia, se está trabajando a nivel de educación superior con reorganizar esas pruebas de ingreso a la carrera docente. Entonces, al final, lo que se busca es proveer las herramientas que necesitan los docentes actuales para poder responder a la realidad de las aulas y lo que demanda el mercado, lo que mandan las tendencias con respecto a la formación y al proceso enseñanza-aprendizaje en el aula, y a la vez trabajar entonces con esos nuevos que ingresan al sistema a través de pruebas y rigurosas y demás para el ingreso a la carrera docente. Es un poco lo que se ve o lo que se está ahora mismo discutiendo en el sector. Ahora, licenciada, hay un tema, se habla mucho de la calidad del docente, pero la calidad administrativa es tan importante como la calidad del docente, porque se supone que una buena gestión administrativa debe saber las competencias del docente, ver sus fortalezas y sus debilidades. El docente por sí mismo no va a hacer si no le exigen. Es como que hayan reglas y leyes, si la autoridad no exige que se respeten y no sanciona, pues tampoco el docente va a hacerlo. Igualmente la integración familiar, que antes jugaba un papel sumamente importante. Entonces es como un trípode. Está, bueno, quizás más faltan una mesa de 4 patas, la sociedad. Está el docente, la gestión administrativa y la familia para lograr eso. Realmente es indispensable el que la familia pueda trabajar de manera conjunta en la educación de los hijos, con los docentes y con el centro educativo. Es primordial el tener liderazgo que asuma el reto, las funciones, y que inspire realmente ese trabajo en el aula. Es indispensable, y por eso es que se plantea la necesidad de esa autonomía, de eso ir quitando trabas, de eso ir hasta despolitizando el sistema, porque realmente cuando se trazan los planes a nivel de regional, de distritos y demás, es un proceso que no necesariamente toma en consideración las competencias, y eso es algo por lo que se aboga también, que podamos trabajar en desarrollar esos liderazgos locales en los centros y que se asuma. La comunidad juega un papel indispensable también, y realmente sí, la educación es un trabajo en equipo, es un trabajo que debemos ver todos juntos, alineados de acuerdo a las necesidades de ese estudiante, y que la particularidad la traza o cada zona o cada comunidad. Y en todo esto podemos ver la ADP como un buen socio en pos de todo eso. Es un reto. Vemos con buenos ojos el que en ese congreso de la ADP, y no tengo el documento que emanó del congreso para leerlo íntegro, pero lo que hemos visto que ha salido es positivo, porque realmente
estudia o muestra, plantea interrogantes a las cuales hay que darle soluciones, como el tema de la autoridad de los maestros, como el tema de que puedan tomarse ciertas decisiones y demás. Sigue siendo un reto el cumplimiento del horario del calendario escolar, el cumplimiento de las jornadas, porque cada día que se suspende es en detrimento de los aprendizajes, y esas reivindicaciones que se piden de manera laboral no debe nunca incidir con los aprendizajes. Entonces, entendemos que es algo que debe verse más a profundidad, es algo que las autoridades deben ciertamente tomar con carácter un poco más formal, el que se cumpla con ese calendario y ese horario escolar, y que se provea con las herramientas y las capacitaciones docentes para que pueda responder ciertamente a ese centro educativo que queremos para el año 2026, y que signifique educación de calidad para nuestros estudiantes. Yajaira Sosa Machado, muchísimas gracias, magnífico debut en el Telematutino 11 y nos vemos pronto. Muchísimas gracias, cuando ustedes quieran. Gracias. Aquí estamos. Nos vamos a comerciales, amables televidentes, retornamos a la recta final del Telematutino 11.